No hay que tener miedo. Demasiada exposición mediática. Es que está limitada. Buenas tardes, tengan todas y todos. Para la terminada es un placer recibir hoy a Jaime Rodríguez de Ceja. Sí, bueno, pero ahí lo pone. Perfecto. Y Ana Carolina Quiñones Salpietro. Esta mesa también contaba con María Gómez Lara, pero una situación profesional no se puede presentar. Para la terminada es un honor tener una mesa efectivamente que rinde homenaje a una de las últimas vanguardias latinoamericanas, como es César Vallejo y la presentación a los 100 años, celebrando los 100 años de la presentación de Trilce. O sea que nos emociona muchísimo dedicar una tarde de sábado a la poesía y que ustedes también nos acompañen para compartir impresiones, además de un lugar tan importante dentro de la cultura latinoamericana como es dentro de la poesía latinoamericana. Este festival no sería posible sin nuestros patrocinadores, que tengo que mencionarlos: Anagrama, Alfaguara, Pedro Random House, Sexto Piso, Páginas de Espuma, Casa América Cataluña y Bibliotecas de Barcelona, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el distrito de Sucre. Así que sin más, les doy la palabra a ellos y espero que estén navegados. Gracias, Lucía. Gracias a todos por estar aquí. Con Carolina, que es un poquito, pero eso, bueno, a un ambiente más cálido. Lo que solemos decir en poesía, porque son un poquito, ¿no? Pero bueno, está bien, son un poquito. Pero realmente es una ocasión extraordinaria, porque vamos a hablar de un libro extraordinario, un poeta extraordinario, Vallejo y Trilce. También tiene cierto, bueno, es un poco interesante el hecho de que es una mesa que ha pasado por varias votaciones. María ocurrió un asunto, un libro personal, no ha podido estar con nosotros, luego Jorge Carrero no está con nosotros, y por todo la Argentina va a estar con nosotros, y por algunas razones han ido tenido que cancelar el estar aquí, y esto nos ha dejado a Carolina y a mí al frente de este peruano, pero efectivamente eso tiene la gracia de que somos dos peruanos, y somos dos poetas peruanos, y somos dos poetas peruanos de distintas generaciones de vida. Y entonces esto creo que puede darnos un panorama un poco distinto de cómo hemos percibido Vallejo en mi generación, y la de Carolina, que es más reciente. Entonces, bueno, habíamos estado hablando antes. Romper el pánico. Sí, de primero empezar fijando un poco 4 puntos básicos sobre el libro del que vamos a hablar, ¿no? El primero es probablemente una definición que todos aquí sabemos, es un libro reconocido como tal. Trilce probablemente es el libro, muy probablemente es el libro más importante de poesía en el caso. Esto suena enorme, suena grandilocuente, pero es. Trilce, por otro lado, tiene un aspecto simbólico importante, que es su origen. Trilce está escrito, por lo menos en parte, algunos de sus poemas, en una cárcel, cuando César Vallejo estuvo ingresado en una cárcel durante 120 días por un falso intento de incendio y sedición. En realidad estaba protestando por los derechos de mineros de su comunidad, y fue detenido y fue encarcelado. Una noticia que ciertamente le marcó. Un pequeño paréntesis: en esa época estaba Leguía, estuvo 11 años, sí. Y de hecho en Perú siempre hacemos un paralelo entre el oncenio de Leguía, que fue una etapa bastante era represiva totalmente, con el fujimorismo, ¿no? Sí. Entonces sí, perseguía, por ejemplo, a Mariátegui, que eso fue un intelectual muy importante que hicieron. Claro. Entonces todo ese contexto represivo, ya veremos en 2 minutos, tuvo mucho que ver también con lo que es el poemario. Y luego, ya que has hablado de contexto, hay un contexto además universal del año de la versión de Trilce, que es 1922. Sí, estábamos hablando de que es muy curioso porque justo en el 22, o sea, ahora también se cumplen 100 años de La Tierra Valida y también de Ulises,
de Ulises de James Joyce, ¿no? Y eso es muy importante. Hay una cosa curiosa aquí, ¿no? Yo creo, no sé qué te parece a ti, qué os parece a vosotros, yo creo que la importancia de Trilce en la literatura en castellano es ni más ni menos la misma que puede tener Ulises en la lengua inglesa, o en poesía más específicamente La Tierra Baldía, por ejemplo. Y sin embargo, el Ulises y la Tierra Baldía han trascendido idiomas y tal. Ulises se reconoce efectivamente en castellano, pero no ha tenido la trascendencia que puede tener la obra de Eliot o de Joyce, ¿no? Y sin embargo, es la misma importancia. Es la importancia de la ruptura, el cambio, el abrir una perspectiva absolutamente nueva en la literatura, tiene que ver con este libro que son 121 páginas, 77 poemas, y que realmente significaron un punto de inflexión en las letras castellanas. Yo me acuerdo un poco de lo que dice él, porque en realidad no he investigado mucho qué tantas traducciones tiene Trilce, pero creo que es un poemario intraducible en realidad, por lo que hace, por esa dislocación que hace el lenguaje. Entonces, Sí. no sé, y quizás eso hace que no haya sido tan estudiado como debería. Claro. ¿No? Sí, y es curioso, ¿no? Porque, claro, la literatura en realidad está llena de objetos literarios intraducibles, ¿no? Hemos hablado de Joyce, por ejemplo, el propio Ulises tiene por lo menos pasajes, fragmentos que resultan muy, muy traducibles. Para no hablar ya de la obra posterior de Joyce, Finnegan's Wake, que es literalmente ya intraducible, lo que tienes que hacer es recrear eso, porque el habla es tan específica, tan irlandesa, hay tantos juegos oníricos y tal. Y algo similar ocurre en la lengua castellana con Trilce, ¿no? Y es muy curioso que efectivamente esta sintonía, ¿no? Estas simetrías de que en un mismo año se hayan publicado estas tres obras tan fundamentales, ¿no? Con Trilce se suele decir una cosa que se le relaciona mucho con el surrealismo, ¿no? Se suele decir que está, o incluso dicen influenciada por el surrealismo, cuando es, si no simultáneo, previo probablemente a muchos aspectos. Es cierto que se dice que Vallejo probablemente haya leído a Bretón en su momento y tal, pero todavía el surrealismo no era ni mucho menos lo que después fue en las décadas siguientes, en los años siguientes a lo que fue la publicación del texto. Entonces estamos hablando de un libro que nació en el más absoluto vacío. Y esto es interesante. Tú decías que antes, ¿no? Que era curioso cómo ese libro que disloca el lenguaje y por ello lo expande, surge en la cárcel. O sea, él escribió durante estos 120 días en la cárcel, lo escribe, lo reescribe y además sale publicado en las ediciones de la penitenciaría. Entonces, el libro, el tótem de la literatura hispanoamericana, fue publicado en la cárcel, básicamente. Eso es. Y además, y sin salir de Perú, eso también me parece muy, muy impresionante. No olvidemos que incluso dentro de Perú estamos hablando de un escritor que era un escritor de provincia, un provinciano, en un pueblo muy pequeño del norte de Perú, Santiago de Chuco, cerca de una ciudad que se llama Trujillo, que ya es más grande, pero no deja de ser la provincia. Entonces, imaginaos un pueblo remoto, un escritor que no tiene probablemente acceso a todo el conocimiento que hayan tenido en las vanguardias europeas y que hace esto. Bueno, para empezar las definiciones, ¿no? Otra cosa, otro aspecto para definir un poco lo que es el libro es el nombre, el famoso nombre de Trilce, ¿no? Hay tres teorías. Hay tres teorías, más sí. o menos, ¿no? Sí. El de Trilce Dulce. Sí, hay una teoría que dice que Trilce es una conjunción de dos palabras, Trilce, triste y dulce, ¿no? Que de ahí vendría la síntesis de Trilce, ¿no? Y luego está la de Oquendo, que decía que Vallejo jugaba mucho también, o sea, con repetía palabras, entonces quería decir tres, en algún momento se le traba la lengua y dice Trilce. Sí. Y hay una tercera explicación que es que en realidad el poemario, cuando él lo está terminando en la cárcel, le pone por título Cráneo de Bronce. Ese va a ser el género. Menos mal que de la luz, ¿no? Cráneo de Bronce. Y luego firmar como un seudónimo. Entonces, las primeras galeradas salen con este nombre y el seudónimo, que creo que era César Tello. Una cosa horrorosa. Bueno, y entonces se da cuenta que no, esto no, ¿verdad? Y entonces decide cambiarlo. Y entonces al final, para cambiar esos primeros folios, ¿tal? Le tenían que cobrarle 3 soles más. Entonces hay otra leyenda, ¿no? Que dice que él
estaba todo con el 3 de los 3 soles que no tenía, porque era muy pobre, no tenía dinero, había ganado un concurso de relatos para pagar la edición de Trilce en la imprenta de la penitenciaría. Y no tenía esos 3 soles más, entonces era como 3 soles, entonces tipo, consiguió el dinero y le puso Trilce por los 3, ¿no? Entonces hay varias, yo creo que no sé, o sea, todos son como leyendas y tal, el Triste y Dulce suena más bonito, ¿no? O sea, una cosa más entendible, pero no sé si es la real, nadie puede saber. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho misterio y hay muchas cosas ahí que se han quedado como fuera de enfoque con Vallejo. Creo que eso también ha cimentado mucho el mito que hay, ¿no? Sí. En la resonancia. También hay una figura que es fundamental, que es la de Georgette, la de la viuda, que fue muy celosa de su legado. Y no sé, hay muchas cosas que no sabemos. Sí, hay un adjetivo que se le dice a este libro, es un libro difícil, un libro a veces ilegible, intraducible, inclasificable, claro, desafiante. Hay muchos adjetivos que se utilizan para el libro porque es muy difícil de leer. Ahora vamos a leer, Carolina y yo vamos a leer algunos fragmentos de unos poemas y vamos a ir comentándolo. Pero antes, quisiera pedirte que leas este texto de momento que habías escrito porque también nos interesaba hablar con ustedes desde lo personal, ¿no? Entonces, todos los peruanos en realidad, que más o menos leemos, sobre todo si eres poeta y tal, que de alguna manera tenemos una relación personal con Vallejo, sí, hay una paternidad clarísima de Vallejo con todos los peruanos y sobre todo los poetas, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito tu relación personal con Vallejo. Yo escribí un texto porque a mí me intimida un montón hablar en público, me intimida y me da vértigo, y encima de Vallejo, así que escribí un poco sobre primero la confesión, no soy vallejiana. Nunca me sentí digna de serlo. En secundaria ya creía en el refugio de la poesía, para pasear a Nabokov en el final de Lolita, y estaba fascinada por el ruido de las palabras de algunos poemas, por las imágenes, por esa manera de plantear las cosas, de estremecerse y de no cumplir, de sentirse en sintonía con el caos y la contradicción. Estaba viviendo mi propia novela de iniciación y me pareció encontrar en la poesía algo que era eso, una eterna novela de iniciación. El descubrimiento del mundo adulto, el pasaje de infancia hacia otro estado, donde la única certeza es que se habita en un desierto. Eso, a mis 33 años, me sigue fascinando. En esa época me acercaba a Vallejo como se acerca uno a un animal que no se deja acariciar, con ese miedo, respeto, intimidación y fascinación. Blanca Varela, Juan Gonzalo Rose, José Watanabe, Antonio Cisneros, Javier Heró y Montserrat Álvarez eran cercanos, mientras que Vallejo era esa sombra que se agrandaba en mi cuarto adolescente de noche, sobre todo con la puerta cerrada, siempre es así. En la Lima donde crecí, había a inicios de los 2000 solo 2 universidades, cuyos alumnos parecían ser los únicos autorizados para hablar de Vallejo. Yo no soy de ninguna de estas, fue de la católica, privada, con un campus enorme, casi bucólico, con plenados y escritores importantes que estudiaron ahí, como el cuentista de la tentación del fracaso, Ribeiro, y mis héroes adolescentes, Javier Heró, Montserrat Álvarez. El primero escribía de flores y de ríos, y la segunda de noche, criaturas que se estremecen. Ambos escribían de primeras veces y otros estremecimientos. Y la San Marcos, la más prestigiosa, dura, inabarcable, impenetrable, y con una estética muy propia y bastante menos bucólica. Alguna vez escuché a un alumno sanmarquino bromear que en la católica había venados y que en la San Marcos ratas que se paseaban por sus jardines. Entre sus alumnos estrellas destacan el mismísimo César Vallejo, tótem de la poesía hispanoamericana, quien dislocó y expandió el lenguaje como poemario escrito en la cárcel en una edición de la penitenciaría, la matriarca de la poesía peruana, mi poeta favorita, Blanca Varela, Arguedas y Mario Vargas Llosa, quien alguna vez escribió novelas maravillosas como Conversación en la Catedral y La tía Julia y el Vestidor, pero cuyas opiniones políticas lo hacen cada vez más rancio y casposo, y alejado del novelista brillante, el creador de ambiciosas novelas totales que no se le caían nunca de las manos, que en ese entonces tenían el corazón en el lado correcto. Esta invitación a hablar sobre Trilce me gusta porque es una invitación a acariciar a Vallejo.
Si no es ahora, después de 100 años, entonces, ¿cuándo? O quizás no debamos acariciarlo, sino mirarlo o contemplarlo, como se hace con un tigre blanco o con un animal por clasificar. Sentir la fuerza de sus palabras, permitirnos sentir sus tonos. Entonces ahí viene un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo Vallejo escribir ese poemario sin haber salido del Perú, sin haber estado en contacto con otras vanguardias? Y nada, Bueno, pues mira, ya está, relación personal con Vallejo, como decíamos, es interesante. Generaciones más recientes, más cercanas al mundo en el que estamos, Carolina, por ejemplo, sí que es cierto que a veces puede generar esa distancia, ¿no? Un poeta vanguardista como Vallejo, ¿no? Pero más cercanas a la suya, probablemente tengamos más, no tengamos esa especie de distancia, ¿no? Porque hemos crecido mucho, ¿no? Leyéndolo, ¿no? Me parece interesante que hayas mencionado también a Vargas Llosa, porque claro, siempre se habla de la paternidad de Vargas Llosa por los escritores peruanos, y sobre todo en esos tiempos, una paternidad la que nos sentimos más hijos de Vallejo, que quisiéramos denunciar, vamos a jurar públicamente de esa paternidad, no del escritor de bien, no del escritor de una maravilla. Sí, pero sobre todo cada 12 de octubre. Sí. Tremendo. Creo que los escritores peruanos preferimos, o muchos de nosotros preferimos otras paternidades como la de Arguedas, por ejemplo, sí. o la de César Vallejo. O maternidades como la de Naco Varela. Gracias. Y entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé si os acordáis, hay un poema de Ezra Pound que se llama, es dedicado a Walt Whitman. Y entonces hay un poema que saluda a Walt Whitman y dice: te he detestado ya bastante. Te he detestado ya bastante. Recuerdo cuando era chico con Diego Otero, con mis amigos, hacíamos siempre este juego con Vallejo, ¿no? Te saludo Vallejo, te he detestado ya bastante, ¿no? Era como, o sea, ya está. Porque claro, es como, es el escritor que leemos de chicos, es el escritor de tal. Y es una cosa que para nosotros, claro, puede llegar a ser como machacante en el cole, entonces en el momento que tú efectivamente, y el ánimo de parricidio que está en muchos escritores jóvenes, pues se da naturalmente, ¿no? Pero luego, evidentemente, empiezas a tener un poco más de sentido común, más allá de la adolescencia o de la juventud, te das cuenta de que efectivamente hay no solo un símbolo, no solo un ejemplo, sino una cantera increíble de exploración poética, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces, creo que, bueno, estaría bien entrar un poco en materia del libro. Después de esta introducción medio desordenada y llena de entradas y salidas. Para situar un poco lo que es el libro, entrar en materia de lo que es Trílice, ¿no? Trílice, como hemos dicho, es un poemario, son 77 poemas numerados con números romanos, sí. 77. La gran pregunta que se han hecho todos los estudiosos desde su origen, y que nos seguimos haciendo todavía los que lo leemos, probablemente no sea la pregunta correcta, pero es ¿de qué trata esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo esta poesía? ¿No? Y es una pregunta que responderá ahora. No, es que nadie puede contestar esa pregunta. Es muy difícil. Es un libro que a nivel de... creo que es un libro que son varias islas, son 77. Pero sí que hay unos vínculos en los poemas, hay unos hilos conductores que recorren el poemario. Y para mí, no sé si tú lo has notado, a mí me parece que hay por lo menos 3 o 4 que son bien definibles, ¿no? Que creo que están, además, en el resto de la poesía de Vallejo. Sí. Y que aquí simplemente están cambiados en la forma. ¿No? La forma de Trilce respecto a Los Heraldos Negros, o Poemas Humanos, o España, parte de mí, este cáliz, que son otros poemarios. Los temas son parecidos, tienen que ver con humanidad, tienen que ver con cosas que ahorita diremos. Pero en Trilce la forma es completamente distinta. Entonces, por ejemplo, no sé, uno de los temas que para mí recorre toda la obra de Vallejo, y que sin duda está en Trilce también, que podría ser uno de los temas de Trilce, es la orfandad, ¿no? Sí. El tema de la relación con familiar y la pérdida de la familia, ¿no? Entonces,
muy interesante. Sí. Sí. Entonces, La madre la madre siempre... Sí. Sí, y tal vez sea un buen momento para leer un poema de estos. El de, mira, sí, es el número 3, creo que es. El número 3 dice. Es buenísimo. Sí. Mira, entonces vamos a leerlo porque no hay mejor manera de celebrar a un poeta que escuchando poesía. Y este es el poema número 3 de Trilce, para hablar del tema de la orfandad y la pérdida y la relación con el mundo adulto. Ahora lo digo. Poema número 3. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Cada 6 el ciego Santiago y está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguilita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, cambiando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos, el mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, petados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiéramos partir. Aguilita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Entonces, ese sentimiento aquí quiero meter una cosa que nos tenía que apuntado que me parece de una dimensión. Hemos hablado de algunos ejes temáticos de Trilce, ¿no? Por ejemplo, el tema de la orfandad, ¿no? O sea, otro es el tema de la subversión moral. Otro es la escatología, ahora lo vemos. ¿Verdad? Que también me parece mucho con Joyce, por ejemplo, y con el tema de la religión y la escatología, ¿no? en estas obras fundamentales de la literatura universal. Para mí, abre con un poema escatológico. Tremendo, lo vamos a leer ahora. Es muy fácil. Bueno, entonces, en este poema, por ejemplo, ya vemos cómo la voz que enuncia es la voz de un niño. Entonces, para mí, y no sé qué te parece esto, Carolina, a ti, para mí el hablante de Trilce, el yo poético, es un niño. Evidentemente, no estoy hablando de un niño pequeño, de la inocencia infantil, la niña que tenemos que proteger en la vida real. Estoy hablando de un niño freudiano, en realidad. Un niño que juega con los materiales adultos, un niño que juega con el sexo, un niño que juega con lo escatológico, un niño que juega con las palabras, un niño que juega con la rebeldía, un niño que juega con la violencia. Todos estos materiales del mundo adulto, Vallejo los hace atravesar por su mirada poética, las convierte en la voz de un niño que juega con esto. Otra vez, no es la inocencia, es el niño freudiano lo que habla aquí. Y entonces lo que hay en Trilce es un enorme y vasto juego con todos estos materiales. O sea, es un poemario que tiene mucho de lúdico, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con la mirada niña de la poesía. Voy a leer otro poema que también se parece mucho con lo que has dicho. Sí. Y aparece el padre, la madre, la casa familiar, Santiago, sí. Todo. Esta noche desciendo del caballo. Ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo, está cerrada, nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había ya yo montado el pelo, por rúas y por cercas, niño aldeano, el pollo en que dejé que se amarille al sol, mi adolorida infancia, y este duelo que marca la portada. Dios, en la paz foránea, desnuda, cual llamando también el bruto, husmea, golpeando el empedrado, luego duda, relincha, orejea a viva oreja. Ha de velar papá, pensando, y quizás pensará se me hizo tarde. Las hermanas, canturreando sus ilusiones, sencillas, curiosas, en la labor para la fiesta que se acerca. Y ya no falta casi nada. Espero el corazón, un huevo en su momento que se obstruye. Numerosa familia que dejamos, no a mucho, hoy nadie en vela, ni una cera puso en el ara para que volviéramos. Llamo de nuevo y nada, callamos y nos ponemos a sollozar.
el animal relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre, y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear, a su vez, y entre sueños, a cada venia dice, está bien, todo está bien. Claro. Otra vez el sentimiento de el niño abandonado, dejado de lado por el adulto, ¿no? Entonces, esto es algo que es interesante porque en este niño poético de Vallejo, que es el enunciante, creo yo, de Trilce, siempre está esta doble sensación, ¿no? Ellos nos dejan como si nosotros no pudiéramos. Hay una sensación como de rebeldía y a la vez una sensación de tristeza, ¿no? Entonces, hay por un lado, están estos elementos, ¿no? Por un lado la orfandad, la tristeza que es honda en Vallejo, el poeta me haces una falta sin fondo, ¿no? Esta hondura profunda de tristeza, ¿no? Y por otro lado, el rebelde, que efectivamente hace y deshace con el lenguaje mismo, ¿no? Siempre, ahora que venía pensando en esta mesa, y precisamente pensando en el primer poema que decía, claro, es muy interesante pensar cómo Vallejo literalmente se caga en todo, ¿no? O sea, al principio del poema, ¿no? O sea, vamos a leerlo porque es muy interesante de leer. Ese es el poema que abre el poemario, y van a ver cómo está tratado este tema escatológico de manera absolutamente gráfica. Puede ser bastante geek, ¿no? Pero de una manera realmente muy sabia a nivel poético, ¿no? El primer poema del libro dice: ¿quién hace tanta bulla y ni deja de estar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, cuanto será tarde, temprano, y se alquilará mejor el guano, la simple carabina tesorera, que brinda sin querer en el insular corazón, sobre Alcatraz a cada idolia grupada. Un poco más de consideración, y el banquillo líquido, 6 de la tarde de los más soberbios temores, y la península párase por la espalda, abosaleada, impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Entonces, claro, tú de lo que está hablando básicamente es de cagar. Básicamente es el momento de, ¿sabes? Las ínsulas que van quedando y la línea, o sea, que interrumpen, ¿no? Un poco más de consideración, o sea, déjenme cagar, básicamente, ¿no? Pero que hay ruidos de la tarde, el maquillo, la cosa esta, y acaba esta cosa en durar el equilibrio, ¿no? Es como está en medio del asunto, ¿no? Es como, es realmente interesantísimo como un poeta como Vallejo decide empezar con toda una declaración, ¿no? Es una declaración de libertad absoluta de hacer lo que quiere, ¿no? Cuando el poemario apareció en Lima, evidentemente tuvo dos comentarios, uno el prologuista del libro, que era Gerardo Rego, y otro comentario más o menos perdonavidas de Alberto Sánchez, y nada más, ¿no? Entonces hay una famosa declaración de Vallejo, que está aquí, y la voy a leer si me permite, Carolina, un segundo, Sí, claro. que es, bueno, y hablando de bueno, lo que Vallejo dice es eso, ¿no? Mi libro ha nacido en el más absoluto vacío, en el más absoluto de los vacíos. Soy responsable de su estética. Ahora estoy asumiendo una de las consideraciones más grandes del artista, que es ser libre. Si no soy libre ahora, no lo seré nunca. Entonces, también es muy interesante cómo Vallejo era tan absolutamente consciente de lo que estaba haciendo y cómo su libro nacía precisamente, como lo dice él, del más absoluto vacío, ¿no? Y entonces, qué mayor declaración que empezar así su poema, ¿no? Un poema que empieza de esa manera grotesca, digamos, escatológica, y que hay un punto ahí de violencia contra el lector, ¿no? Contra el lector habitual. Imagínate, estamos hablando de los años 20 en Lima, ¿no? O sea, bueno, en Perú. Entonces, siempre se dice que las vanguardias ejercen un tipo de violencia sobre el lenguaje y tal, y muchos nos quedamos en las piruetas de las palabras, ¿no? Las vanguardias, el surrealismo y tal, las piruetas verbales, las metáforas, las imágenes extrañas y tal, pero en realidad lo importante de las vanguardias es su capacidad subversiva contra los valores burgueses, ¿no? de la época, los que atentan contra los valores burgueses, cómo intentan precisamente rebelarse contra ellas, ¿no? Entonces, el primer poema de Trilce es toda una declaración sobre esto, ¿no? Y va directamente contra eso, ¿no? Contra el establishment, contra los buenos modales. El deber ser, que en Lima es
Claro. Absolutamente. Claro, corset, claro, camisa de fuerza. Efectivamente, ¿no? En sociedades como las nuestras, del Lima y tal, a través de las generaciones, ¿no? De la de Vallejo, la mía, la tuya. Claro, o sea, y sigue siendo ahora, ¿no? Una sociedad profundamente colonial y en ese aspecto colonial, clasista, racista y encorsetada, ¿no? O sea, machista. Totalmente. Y entonces, claro, esos valores son los que he intentado subvertir Vallejo en Trills, me parece. Y de ahí la importancia, ¿no? Que tardó además en ser reconocida. Como les digo, no hubieron casi comentarios cuando apareció el libro en Perú. Y creo que fue hasta 10 años después, más o menos, que por la recepción que empezó a tener aquí, y la difusión que empezó a tener aquí en España, sí, es que empieza realmente a valorarse. Sí, hay un dato curioso. A ver, el mismo año que Vallejo muere, a los pocos meses, soldados republicanos publican en España este Cádiz. Me parece que es el año 38. Y además aquí en Cataluña, me parece que es Montserrat. Sí, es como muy... Es una cosa también muy bonito que estemos aquí, tal, porque tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con eso. Evidentemente, súper guay que hayas mencionado lo de la guerra, porque obviamente los últimos trabajos poéticos de Vallejo estuvieron muy marcados por lo que estaba pasando aquí y por eso fue rescatado y fue tan simbólico para los republicanos. Sí, él estaba muy, muy involucrado con esta causa y bueno, también con otras. Cuando viaja a París, luego de haber publicado Trilce, porque tenía mucho miedo de que lo vuelvan a encerrar, porque es que este delito no había proscrito. Y viaja a París, ahí está en contacto con vanguardias y todo lo demás, y también se vuelve como muy militante del marxismo y participa también de una convención muy importante republicana que también tuvo Carlos Paz. A mí siempre lo que me ha fascinado ahí desde mi miedo y desde mi vértigo, y quizás acercando a Vallejo, conozco un poco más, me gusta mucho el cine, siempre he sentido que hay como un costado clínico. Así, de hecho, por ejemplo, ese primer poema, y en todos, o sea, tú puedes ver escenas, puedes ver cómo encuadra, cómo hay planos grandes, cómo va cerrando la cámara, puedes ver motivos visuales, es cine, ¿no? Y creo que ahí también hay cosas que emparentan mucho a Vallejo. Eso fue de vanguardia también, ¿no? Sí. Oquendo Amat, que es otro poeta nacional, importantísimo para las vanguardias. Ahí sí se nota mucho más, ¿no? Claro. Está contaminado, en el mejor de los sentidos, pues, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? La poesía de Vallejo, como en el cine, presenta una nueva forma de mostrar la realidad, una nueva percepción de la realidad y del tiempo. Acá son anotaciones un poco al azar, ¿no? La idea del cine, por más tradicional que sea, por más narrativo, cercano a Dickens y al siglo XIX, ya muestra diferentes perspectivas y ámbitos. Yo creo que todo eso es bien. Y muestra esas intenciones de sintetizar al tiempo, el pasar de un lado al otro, el mostrar varias situaciones al mismo tiempo que hemos visto. Me gustaría leer un poema a propósito de pasar de un lado al otro. Parece que es porque hace un poco Vallejo con su cámara, ¿no? Como ven, hay muchas cosas que me gustaron, no fue difícil realizarlo. He encontrado una niña en la calle y me ha abrazado. X, disertada, que la yo y la haya no la va a recordar. Esta niña es mi prima. Hoy, al tocarle el talle, mis manos se anetan en su brazos, como en el par de mal revocados sepulcros, y por la misma desolación marchóse, delta al sol tenebroso. Trina entre los dos, en casa donde dice, cuando lo que hicimos los niños, en casa de la tía de punta, se ha casado, se ha casado. Tardes latitudinales, qué verdaderas ganas nos ha dado.
jugar a los toros, a las yuntas, pero todo de ganas, de candor. Mis manos han entrado en su edad, ¿saben? Sí, sí, es verdad. Hermoso. Sí, esto, y otra vez esta figura del niño, Sí. Un poco eso, ¿no? El niño como adulto, el niño crecido, pasado por eso, por el sexo, pasado por todo eso, ¿no? O sea, es muy, muy, muy interesante. Yo también quería leer ahora uno que tengo acá que me encanta, que tiene que ver con otro aspecto que está muy, muy, muy presente en Trilce, que es el tema del sexo. ¿No? El tema del Sí, sexo. estamos, de verdad, yo Sí, también lo sí, o sea, lo escatológico, lo religioso y el sexo están muy metidos ahí, ¿no? Otra vez, es como si efectivamente le tiras a una imaginación infantil estas cosas que son prohibidas o sacras y las remueva todo y las mezcle con un lenguaje nuevo y raro, ¿no? Entonces, como si su caja de herramientas, su salón de juegos fuera de niños, ¿no? Sí. Y también creo que eso es muy igual porque nos anima a pensar en Vallejo, de alguna manera alejarnos un poco de esta figura, de este motivo visual del pensador, porque si uno tiene una imagen de él, que es de él con el ceño fruncido, absolutamente serio, el poeta de la tristeza y todo lo demás, cuando Vallejo es otras cosas también, no es solo la tristeza sin remedio, es juego, es sexo, nadie escribió de una vagina como escribió Vallejo, y creo leer un poema, el poema de la vagina, que quiero estar bien mucho, porque dice que le encanta. Empieza con pienso en tu sexo, vamos a decir eso. Es buenísimo. Sí. A ver, mira. Vamos a leer este que dice. Quemadura del segundo y toda la tierna carnecilla del deseo. Picadura de ají pavoroso a las 2 de la tarde inmoral. Guante de los bordes, borde a borde. Olorosa verdad tocada en vivo. Al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saber. La basa de máxima evolución. Calderas viajeras que chocan y salpican desde esta sombra. Unánime. El color, la fracción, la dura vida eterna. No temamos, la muerte es así. El sexo sangre de la amada que se queja, dulzorada, de cortar tanto por tan punto de ir. Y el circuito entre nuestro pobre día y la grande noche, a las 2 de la tarde inmoral. Como ven, está todo en Vallejo está atravesado, todo en Trilce está atravesado por el uso de vocablos y palabras invitadas, por ejemplo, ¿no? Esto de pavoroso, que se dio colorosa verdad tocada en vivo, la base de máxima evolución, o sea, son como todas las dislocaciones del lenguaje que te llevan a, y además atravesados de muchos peruanismos, o sea, hay muchas palabras que nos resuenan mucho a los peruanos, la basa, por ejemplo, nos suena la basa, ¿qué es la basa? La espuma que sale, ¿no? No sé si en otros lados se dice así, pero bueno. ¿De dónde sale la espuma que de cuando lavas la ropa? Me acuerdo a mi mamá decía, hay que sacarla a la basa, y era como sacarse el. Entonces, por ejemplo, y está atravesado de muchas cosas. Entonces es muy interesante cómo, efectivamente, la vanguardia poética la trae, la lleva de esta cosa universal. O sea, la asociamos la vanguardia poética naturalmente con las vanguardias europeas de estas décadas, pero como esa vanguardia poética atraviesa lo provinciano, lo pequeño, lo doméstico del lenguaje peruano, ¿no? Y eso es interesantísimo, ¿no? O sea, un tipo en una provincia de Perú haciendo esto, no posteriormente, no influenciado por, sino de manera simultánea a eso. Incluso previa, ¿no? O sea, previa a muchas de las grandes obras de la vanguardia, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Voy a leer un poema de te digo que nadie escribió de una manera como pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el hija maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en cese. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso, viviente de la sombra, aunque la muerte consigue, pare, de Dios mismo, oh conciencia, pienso sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede, oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. Odman, no, me gustaría escribir, poder pronunciar esa palabra en inglés, además es el nombre de una editorial peruana muy bonita y que fue muy interesante.
Este programa es bellísimo, ¿no? Sí. Sí que tenía, por ejemplo, para hablar de un nivel corporal también, hay muchos poemas en los que, claro, cada poema de Trilce en realidad, para los que lo habrán leído o lo van a leer recién, espero que se animen a leerlo. Cada poema de Trilce en realidad es como un laboratorio en el que tú puedes aplicar ahí hermenéutica, puedes empezar a buscar interpretaciones miles de cada palabra y cada poema te da muchísimo. O sea, hay clases en literatura en Perú y también en filología cuando vas aquí a estudiar Vallejo, que clases enteras dedicadas a analizar un poema y qué significa, ¿no? O sea, qué significa cada palabra y cómo interpretarla y tal. Y cada vez que se lee tiene otros sentidos. Totalmente. Porque Vallejo además juega con las letras, ¿no? Lo que es un ejercicio que hacen mucho en las vanguardias, ¿no? Romper las palabras y cambiar las letras, ¿no? Por ejemplo, hay uno... Sexo. Claro, y me acuerdo que hay un poema que está ahí también, no lo voy a encontrar por el número, que dice, quiero volver a dar de golpe el golpe. Entonces está hablando de una relación sexual. Quiero volver a dar de golpe el golpe. En Perú decimos de golpe, por decir de inmediato, de improviso, ¿no? Hay que hacer algo de golpe, ¿no? Entonces quiero volver a dar de golpe el golpe. Pero las palabras, no, dice, busco volver a dar, pero las palabras están escritas con V. Entonces tú dices, ¿qué diablos significa eso? ¿No? Y luego leyendo Trilce te das cuenta que en realidad para él la V es el símbolo del sexo femenino. Sí. Entonces, claro, entonces todo ese poemario es escrito con V porque está hablando del sexo. Entonces, como quiero, busco volver a darle y todo con la V, y a veces pone varias Vs como para remarcar. Entonces, todo en esta cosa que nos puede parecer a primera vista piruetas, pirotecnia y tal, en realidad tiene un sentido muy preciso si lo investigas, si te pones a mirar y analizar cada poema. Y es interesante porque son 77 poemas, son 77 desafíos. Y en ese aspecto también es bastante lúdico, el aspecto de desafiar al lector en ese sentido, ¿no? Y así, como les digo, en todos los poemas es realmente brillante. Yo me cuelgo de esto de lúdico para tratar de recalcar eso de que Vallejo no era un desesperado y que le gustaba mucho la vida, y que por eso enfrentaba las cosas duras con un lenguaje nuevo que tiene mucho de calle. Hay un famoso poema que se llama 999 calorías. Voy a leer un verso de ellos y voy a demostrarles que este famoso verso de Leonardo de Vitrina dice, ¿no?, que tiene su primera palpitación. Dice, rum, rat, rar, chat, serpentínica, u del bizcochero, en girafada alquimpa. Es muy guay este poema porque podemos escuchar la calle, vendedores ambulantes, dar por la ventana de Vallejo. Además está el piano de... Y está el bizcocho, ¿no? Está el bizcocho. Este es mi Vallejito, mi tío. Sí, Imagínate, hay un libro ¿no? publicado con esta famoso piano de Vitrina. Sí, tengo que conseguirlo más bajo. No me acuerdo, Dios, hay que buscarlo ya. Sí, eso, imagínate. He tenido que explicar a mucha gente que yo no sé si estás sentido en esa obligación de... Sí, claro, pero aquí no sé cómo le llaman, son como enrollados. Casa de gitano. Casa de gitano, En Andalucía se llama Ferrol. Sí, también sí, yo supe de la canción porque yo lo comí en Granada. Ah, sí, ¿eh? Sí, y de repente yo, mira. Bueno, a ver, estamos hablando un poco de la dimensión lúdica de Vallejo, pero es cierto eso que dices, pero ahora justo lo hablábamos, ¿no? Que en realidad es problemático lo que dices de la idea del Vallejo, que ya miran tú para los peruanos lo que significa tener un patriarca poeta doliente, ¿no? O sea, siempre el típico pensador así, doliente tal. Más muere de fiebre, sí, muere pobrísimo. Consumido. Consumido. Entonces, claro, eso Bueno, te marca, digamos, ¿no? Identitariamente, por lo menos a nivel literario, hay como un peso, ¿no? sobre esta cosa. Y es lógico que, como tú acabas de decir... triste, ¿no? Somos melancólicos. Hay un punto, bueno, nuestra ciudad, quienes somos de Lima o quienes han estado en Lima, Lima es una ciudad perpetuamente gris. Sí, ¿no? es el cielo encapotado, casi todo el año. Literalmente estar siempre en un sitio gris. Es un Londres, pero Sudamérica. No sé qué pensar. Lima es horrible, dicen, pero bueno. Que somos limeños también sentimos
como algo entrañable, esa grisura, ¿no? Pero sí, o sea, ahí está, por un lado hay esta cuestión de Vallejo como el personaje de Oriente, y por otro lado hay una dimensión de Vallejo que es efectivamente lúdica, alegre, vital, sexual, ¿no? La energía sexual, que es muy, eso, ¿no? Vital. Entonces hay esta dualidad por ahí. Yo creo que hay una cuestión en la poesía de Vallejo que podríamos definirla como una exploración de la humanidad. No es vano que Vallejo haya titulado su último libro, lo que tituló como Poemas Humanos, ¿no? Pero yo creo que hay en esta humanidad un aspecto que él busca siempre retraer, es básicamente, yo le llamaría una especie de la parte precaria de la humanidad, una humanidad precaria, en el sentido de la humanidad que sufre, la humanidad del dolor, la humanidad que está sometida, la humanidad que está sometida por la injusticia, por la humanidad que está sometida por la injusticia política, o sea, muchos aspectos de ahí. Entonces, siempre su abordaje de lo humano siempre es doliente en muchos aspectos, a pesar de que Vallejo tenga los aspectos delicados. Es un poeta muy civil en realidad. Sí. Para ejemplificar un poco esto, también la profundidad y la intensidad de este Vallejo, que teniendo sus aspectos lúdicos, sexuales, escatológicos, es serio y profundo y oscuro a veces. Les voy a leer este poema que es uno de los últimos poemas del libro. Este poema en realidad 75. Es un poema terrible y poderoso. Y es este. Dice: estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría que no lo estáis, pero es verdad, estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que pendula del cenit al nadir. Viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto. Solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes, enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que no siendo ahora en otro tiempo fuiste, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino, de no haber sido sino muertos siempre. El ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida, estáis todos muertos. Wow, es potentísimo, es lapidario, es como, bueno, gracias a los de verdad, es tremendo. Entonces, yo creo que en Vallejo conviven estas dos dimensiones, ¿no? Estas dos pulsiones, ¿no? Probablemente la que más ha trascendido por una cuestión de iconografía y por una cuestión de sus propios versos, se habla del Vallejo denso, duro, doliente, sufriente, la manera precaria que digo, pero efectivamente, como bien ha señalado Garaña, no podemos olvidar que hay otra dimensión de Vallejo, que es la de Vallejo vital, sexual, un Vallejo lúdico, y un Vallejo con una capacidad de rebeldía que creo que se queda más clara que nunca, ¿no? Sí. También hay un Vallejo muy reflexivo, creo, y que intenta mucho descubrir qué significa el verso, ¿no? Y yo he identificado varios versos que creo que hablan de esto. ¿Qué significa un verso? Por ejemplo, este que dice: ella vibrando, forcejeando, pegando gritos, soltando ardos, chisporreantes silencios, orinándose de natural grandor, en unánimes voces urgentes, acaba por ser todos los barismos la vida entera. Gritos tiene 4 textos. Sí, 6. Me da miedo ese chorro, buen recuerdo, señor fuerte, impecable, cruel dulzor, me da miedo. Esta casa me da entero bien, entero lugar para no saber estar. No entremos, me da miedo este favor, de tornar por minutos, por puentes volados. Yo no avanzo, señor dulce, recuerdo valeroso, triste, esqueleto cantor. Qué contenido el de esta casa encantada.
me da muerte la soy y obtura, un plomo mis tomas a la seca actualidad. El chorro que no sabe cómo vamos, dame miedo, pavor, recuerdo valeroso, yo no avanzo, huyo y triste lento, silba, silba. Yo creo que algo que es muy interesante, también hablando del año 22, en que se hizo esto, y tratando de poner un poco en contexto, me parece muy significativo que sea un poeta que viene, o sea, que el poeta que de alguna manera resignifica la poesía, que la disloca, que expande el lenguaje, no español, no sea español, sino que sea peruano. Y creo que algo pasa dentro de los 20, los 30, que mientras que aquí estaban haciendo poemarios muy interesantes, insisto, pero que se quedaban en un nivel, como puede ser, no sé, estaban en Pedro Salinas, ahí estábamos en Vallejo, acá estaban haciendo cosas hermosas con el lenguaje, allá lo estábamos tocando, ¿no? Y también está Huidobro en Chile, está Gironda en Argentina. Creo que eso es algo muy interesante, que lo que empieza a suceder al otro lado. Que luego España lo empieza a resucitar, pero creo que eso, ese carácter bastardo está también en su lenguaje. Totalmente, sí. Súper de acuerdo en lo que dices. Y eso me hace pensar también en que podríamos hablar un poquito, por ejemplo, de la influencia que ha tenido Vallejo, ¿no? En escritores tanto de allá como de acá, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre, por ejemplo, incluso en los trabajos arriba de Cernuda o incluso de los más o menos simultáneo Hernández, hay muchas afinidades con Vallejo. Y luego, pues, han hecho en Perú, evidentemente, nuestra deuda con Vallejo para todos los que vivimos, poesía es brutal, ¿no? Sí, justo yo le comentaba a Jaime antes de venir que Vallejo resuena en distintos poetas, y a veces resuena, creo, de manera más evidente por los temas que toca, no sé, en la poesía de Victoria Guerrero, por ejemplo, de Manuel Fernández, de Romualdo, de mucha gente, de Washington Delgado, de la generación del 50, pero también lo hace de una manera más oblicua, ¿no? En cuanto a todas esas experimentaciones del lenguaje, como puede ser en Eilson, como puede ser en Montalbetti, ¿no? Claro. También en poetas más recientes, por ejemplo, en Valeria Román Marroquín, me parece que está súper presente Vallejo también. Claro. Claro, es que hay varias formas de influenciarte por Vallejo, ¿no? Evidentemente la forma más adolescente, porque por lo menos en mi generación pasamos mucho, es imitar el lenguaje. ¿No? O sea, muchas veces imitas el lenguaje y te llenas de voz, ¿no? Y haces unas ciertas cadencias y tal, cuando empiezas a escribir tus poemas y tal, que tienen que ver con esa deuda, ¿no? Con esa deuda vallejiana. Y luego, pues, está la forma más madura y tal, que sí creo que es más común a muchos escritores, tanto de Perú como de España, que es el asimilar la cultura que él creó, asimilar su vocación por integrar temas tan diversos en un mismo lenguaje dislocado, y ese aprendizaje hace que tu propio lenguaje evolucione, ¿no? Y eso es una influencia que le demos todos a Vallejo. Y bueno, pues más o menos eso. Yo creo que es también simbólico que el año 22 sea el año en el que el fascismo tomó Roma. La marcha sobre Roma también de ahora 100 años, y porque sí hay una dimensión de Vallejo que se rescata, que es también su dimensión política, ¿no? Su lucha frontal contra los fascismos de su época, y que lo ha convertido después en un símbolo de la lucha contra el fascismo hasta nuestros días, ¿no? Y ahora mismo que vivimos en un contexto en que lamentablemente los fascismos globales parecen resurgir de sus cenizas o ofrecer un nuevo aliento ante nuestras putas caras, creo que es un buen momento para celebrar otra vez a Vallejo y a Trilce, y para no olvidarnos de que básicamente era un poeta peruano, un poeta racializado, un cholo, que se posicionó y se convirtió en símbolo contra los fascismos europeos. Y esto me parece que es, estando en principio, una librería dedicada a la literatura latinoamericana, es muy simbólico, muy importante para nosotros, desde luego muy importante para mí, estar aquí con ustedes y compartir esto. Y espero, no sé, yo, para ir terminando, que todos leamos Trilce y los celebremos, entendiéndolo también como ese símbolo contra el fascismo que es una lucha tan urgente ahora mismo. Sí,
Yo solamente leer un versito, creo que tiene por un lado ese lado de resistencia y también por un lado también es un poco lúdico, ¿no? Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de integridad, sino de esas cosas sencillas, como estar en la casa o ponerse en camino. Claro. Bueno, buenísimo. Sí, no sé Y bueno, si alguien quiere ahora mismo tener alguna pregunta sobre Pixel, sobre Ayasco, de alguna manera, bienvenido. Se llenó la casa, ¿no? Ya ves, al final estamos. Bueno, y si no, nada, que agradeceros por estar aquí. De verdad, lean Pixel. Sí. Si no lo han hecho ya, lo recomiendo muchísimo. Es muy divertido de leer porque es un patio de juegos, un patio de recreo, de poético. Es un acontecimiento de ser. Es un cajón desastre y es muy gratificante al final su lectura. No se olviden siempre antifascismo toda la vida. Sí. Así que muchas gracias.